Buenas tardes con todos, jóvenes. Enciendan la cámara, por favor. Joven Chiriguaya, joven Vite, Doménica Zambrano, Camilo Alejandro, Justín Salazar, María José Quimí, Ricardo Reyes, Samantha Fernández. Encienda la cámara, por favor. Encienda la cámara, los que faltan. Vamos a comenzar tomando lista. Bien, jóvenes, les comparto pantalla. Atención a la lista, por favor. Steven Andrade, Presente. Justin Azúa. Presente. Ya. María Belén Briones, Presente. Jean Paul Brito, Presente. Donel Castro, Presente. Deise Chinga, Presente. Brian Chiriguaya, Presente. José Coelho, Presente. María Esther Cordero, Presente. Samantha Fernández, Presente. Camilo Gómez, Presente. Gerardo Lara, Presente. Luis López, Ronnie Lucero, Saúl Mite, Presente. ya Darla Nivelo, Presente. Marcelo Palacios, Presente. María José Quimí, Presente. Ricardo Reyes, Presente. Anda Guerrán, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. ya, Justín Salazar, Presente. Iván Salinas, Presente. ya, Frank Solórzano, Jacqueline Vargas, Presente. Ramón Vera, Presente. Nicolás Vite, Presente. Doménica Zambrano, Presente. Malena Gómez, Presente. Givelia Polo. Presente. Ya permítanme un ratito. Bien, jóvenes, vamos a ver, les voy a confirmar. Profe Lucero, presente. Ya, ¿qué pasó, Lucero? No le escuché. Ya, a ver, quedaría con falta Solórzano, López y nadie más. Solo Solórzano y López están con falta. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver la siguiente parte relacionada con el proyecto de grado. Estoy tratando de valorar, bueno, el esfuerzo que más o menos, unos más, unos menos, pero el esfuerzo que hacen al realizar sus trabajos, pero claro, hay que perfeccionar todavía bastante el tema de las normas APA. Algunos estudiantes ya las aplican más o menos, ya tienen una idea, pero hay que perfeccionar más todavía esa parte. Con todo, bueno, vamos a ver el día de hoy la siguiente parte relacionada con el marco metodológico. Bien. Este es el tema del día de hoy, jóvenes, el marco metodológico. Es otra parte del proyecto de grado donde el estudiante ya va a aplicar directamente
algunas técnicas de investigación con sus respectivos instrumentos. Con los ejemplos va a quedar mucho más claro. El marco metodológico, sus instrumentos, sea este un cuestionario, sea este un guión de entrevista o una lista de cotejo para la observación, los instrumentos deben medir con precisión y veracidad la información. Aquí no se puede cometer el error que a veces cometen los estudiantes, bueno, en colegio, en universidad, que dejan las cosas para el último y luego dicen, ya no tengo tiempo de aplicar las encuestas, ¿y ahora cómo hacemos? Y entonces dicen, ya sé, reunámonos en la casa y nosotros mismos llenamos las encuestas y el profesor ni se va a dar cuenta. Puede ser que se logre engañar al profesor, pero esa información que usted va a presentar va a ser totalmente falsa y no va a servir para objetivos o fines de investigación o fines científicos, porque es investigación falsa y sobre presupuestos falsos no se construye ninguna ciencia, no se desarrolla conocimiento ni investigación. Por tanto, los instrumentos tienen que ser realmente aplicados, es decir, las respuestas a esas entrevistas. Las respuestas de las encuestas no deben ser inventadas, tienen que ser reales, tal cual las personas encuestadas o entrevistadas las responden. ¿Sí? Luego de recolectar esa información, se debe hacer el respectivo análisis. Eso va a ser motivo de otra clase. Por ahora, el objetivo es llegar por lo menos a desarrollar lo que es la parte teórica inicial del proyecto de grado y dejar diseñando las preguntas para la entrevista y la encuesta y los criterios de la lista de cotejo. A ver, atención jóvenes. Les sugiero que le hagan una captura a esta diapositiva, porque en el proyecto de grado vamos a cambiar un poquito la parte del marco metodológico. Hay cosas que no ameritan redactarse porque la investigación que ustedes van a hacer es muy pequeñita, así que nos vamos a quedar con estos 5 puntos para el marco metodológico. Hágale una captura y pegue esa captura en su proyecto de grado debajito del título marco metodológico. Hágale la captura y péguela en su proyecto de grado, porque estos son los 5 puntos, los 5 subtítulos que va a tener su marco metodológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, en la modalidad de investigación, usted debe definir lo que es la investigación cual y cuantitativa, porque usted va a utilizar ese modelo de investigación que tiene parte de cualitativo y parte de cuantitativo. A ese modelo se le llama investigación cual y cuantitativa. Por otro lado, usted debe definir cuáles son las técnicas de investigación que usted va a utilizar. Y ahí yo ya le coloco, usted va a utilizar 3 técnicas, pero usted tiene que dar la definición. ¿Qué es una entrevista? ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es una observación? Anoten, tienen que investigar la definición de esas 3 palabritas y colocarlas con las normas APA, con las citas automáticas, con todas las de ley. Luego, tercer punto, en el marco metodológico, usted va a desarrollar qué es un guión para la entrevista, qué es un cuestionario de encuesta y qué es una lista de cotejo. Asimismo, debe consultar y escribir la definición. Luego, tiene que describir a las personas que participarán en su investigación. Es decir, a qué personas, a cuántas personas usted va a aplicar la encuesta, a cuántas personas va a aplicar la entrevista. Ahí no tiene que consultar nada, solo tiene que describir la cantidad de personas y ya le voy a indicar cómo lo va a hacer a través de una pequeña tabla. En cuanto al análisis e interpretación de resultados, hay que colocar una tabla con los resultados obtenidos, un gráfico estadístico y el análisis e interpretación de los resultados por cada pregunta de las encuestas. A ver, aquí voy a hacer un poquito más específico. Aquí no solo va a ser, bueno, colocar tabla, gráfico, estadístico y análisis e interpretación por cada una de las encuestas. Aquí le voy a anotar, también se debe
se debe escribir las respuestas a la entrevista, o sea, las preguntas de la entrevista. A las preguntas de la entrevista y finalmente la lista de cotejo. Ya, entonces todo eso se va a colocar en los análisis de los resultados. Ya. Bueno, hasta el momento usted me va a decir, profe, eso está en chino, no entiendo nada. Denos un ejemplo. Aquí va el ejemplo. Mucha atención a esta parte del ejemplo, joven. Ya, aquí le voy a dar el ejemplo cómo más o menos usted puede hacer en su proyecto de grado. Ya, mire, ahí está el marco metodológico. Hasta aquí usted ya realizó. Esto es el marco conceptual, con las citas automatizadas y todo. Hasta ahí usted ya lo hizo. Ya, ahora corresponde hacer el marco metodológico. Yo le pedí que coloque, que le haga una captura de esa diapositiva y la coloque aquí. Eso va a ser momentáneo, solo para que usted se acuerde cuáles son los 5 puntos que debe colocar dentro del marco metodológico. Abran su proyecto de grado, por favor. Abran su proyecto de grado y vayan donde está el marco metodológico. Abran el proyecto de grado y vaya donde dice marco metodológico. Ustedes van a encontrar esto. Mire, en el marco metodológico usted va a encontrar esto de aquí. Pues bueno, ya no vamos a colocar el enfoque, así que le borramos, ya no vamos a colocar tipo de investigación, tampoco diseño de investigación. Y aquí donde dice población y muestra, no vamos a colocar muestra, solo va a quedar lo que es meramente la población, así que todo esto borramos, muestra y fórmula también se borra. Y aquí técnicas e instrumentos, eso sí quedaría. Entonces, miren, su proyecto de grado aparece con estos subtítulos. Pero todo lo que está de amarillo, que lo estoy mostrando en este momento, eso no va a ir. Eso le vamos a cambiar por los puntos que están en la diapositiva que yo le pedí que haga la captura. En vez de los puntos que usted tiene marcado en su proyecto de grado para el marco metodológico, usted va a desarrollar estos 5 puntos de aquí. Modalidad de investigación, técnicas, instrumentos, población y análisis e interpretación de resultados. ¿Sí? Así nos vamos a manejar. ¿Por qué motivo? Porque su investigación es pequeña, es sencilla. No se necesita, por ejemplo, muestra, no se necesita fórmula. Eso se aplica cuando se hacen investigaciones muy grandes. Por ejemplo, cuando usted va a investigar o va a encuestar a 100,000 personas, ahí usted tiene que extraer una muestra a través de una fórmula y aplicar la encuesta solo a esa muestra. Bueno, pero esa es otra cosa, no nos vamos a meter ahí porque en este caso es un trabajo pequeño. Ya, entonces, en modalidad de investigación, ¿qué decía la diapositiva que usted le hizo una captura? Decía que hay que escribir la definición de investigación cualitativa. Para ello, puede mantener el mismo esquema. Primero, usted redacte una breve introducción. Esa breve introducción puede decir lo siguiente: el presente proyecto de grado, al reunir información por medio de encuestas, nos permitirá contabilizar y tabular los datos y además indagar en diferentes definiciones que ya fueron expuestas en el marco conceptual. Por ese motivo, este proyecto de investigación se llevará a cabo en la modalidad de investigación cual y cuantitativa. Listo. Hasta ahí la introducción que usted va a escribir. Después de esta pequeña introducción, ahí usted ya puede colocar la definición que usted va a consultar. Entonces, según Molina, por ejemplo, 2019, afirma que la investigación cual y cuantitativa es, y aquí tiene que colocar, copiar y pegar la definición que usted consulta en Internet. ¿Sí? Esa definición, acuérdese, las normas APA, si tiene menos de 40 palabras, se la coloca entre comillas dentro del mismo párrafo. Si esa definición tiene más de 40 palabras, hay que colocarla en un párrafo aparte y todas las líneas con sangría. Y obviamente la respectiva cita automatizada.
¿sí? Después de coger y copiar y pegar la cita, en un párrafo aparte, usted hace un pequeño comentario sobre esa cita que acaba de copiar y pegar. Entonces, usted puede decir, como nos damos cuenta, la investigación cual y cuantitativa nos permite tal y tal cosa. Y listo. Así, ese esquema va a seguir. Una breve introducción, luego copia la definición, la cita, y al final puede ser un comentario. Luego, ¿qué más nos dice la captura que le pedí que haga? Dice que hay que poner las técnicas de investigación. Por tanto, siguiente subtítulo, técnicas de investigación. Entonces, asimismo, en 2 líneas usted hace una pequeña introducción que dice: en el presente proyecto se utilizarán 3 técnicas de investigación, a saber, entrevista, encuesta y observación. Entonces, aquí usted ya puede consultar, copiar y pegar las definiciones que usted va a investigar. Entonces usted coloca, por ejemplo, según Aragundi 2021, la entrevista se define como, y aquí usted copia y pega la definición de entrevista. Repito, si tiene menos de 40 palabras, a ver, vamos a preguntarle a Gibeli Apolo. Gibeli Apolo, si tiene menos de 40 palabras, ¿va dentro del mismo párrafo o va en párrafo aparte? No va dentro del mismo. ¿Cómo? A ver, si tiene menos, le repito, si tiene menos de 40 palabras, ¿va dentro del mismo párrafo o en párrafo aparte? No sé si me estoy equivocando, pero creo que va adentro. No le escuché. ¿Va dónde? ¿Va? Creo que va adentro. Sí, correcto. Si tiene, anoten y no se olviden, si tiene menos de 40 palabras, va dentro del mismo párrafo entre comillas. Acuérdense, eso lo venimos diciendo desde el primer día de clase. Y si tiene más de 40 palabras, va en párrafo aparte y todas las líneas con sangría. No se olviden de ese dato. Ya, y luego pues obviamente coloca la cita automática. Luego pone Guaranda 2021, es un ejemplo nada más. Comprende la encuesta como, y aquí coloca la definición de encuesta. Lo mismo, si tiene menos de 40 palabras dentro del párrafo, más de 40 palabras en párrafo aparte. Y pone la cita automática. Luego pone la definición de observación siguiendo los mismos criterios. Luego, ¿qué nos dice la diapositiva que le hicieron ustedes captura? Después de técnicas dice que hay que colocar los instrumentos. Entonces, usted pone aquí el subtítulo Instrumentos de investigación y usted puede colocar una pequeña introducción a sí mismo con este párrafo que dice: cada técnica de investigación tiene su propio instrumento. Así, por ejemplo, para la entrevista se utilizará un guión de entrevista con preguntas abiertas. Para la encuesta se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas y para la observación se utilizará una lista de cotejo con sus respectivos criterios de observación. Y después de eso, ahí sí usted ya aplica, pone las definiciones de esos instrumentos. Ejemplo, según Muñoz 2021 define al guión de la entrevista como, y aquí copia y pega la definición de guión de entrevista. Si esa definición tiene menos de 40 palabras, acuérdese, va dentro del mismo párrafo, entre comillas, y luego la cita automática. Si tiene más de 40 palabras, va en un párrafo aparte. Luego, Vera 2020 define al cuestionario de la encuesta como, y ahí da la definición de encuesta. ¿Sí? Después, busca la definición de lista de cotejo y asimismo cita al autor Contreras 2019, sostiene que la lista de cotejo es, y ahí coloca la definición y luego la cita automática. ¿Sí? Luego en la población ahí usted no tiene que consultar nada. Aquí, estas 2 líneas de aquí, usted tiene que redactarlas de acuerdo al tema de su proyecto de grado. Yo aquí le escribí del barrio La Chala, avenida 11, 4 de noviembre, porque en este ejemplo de este proyecto de grado que yo estoy haciendo, la investigación se va a desarrollar ahí, en ese barrio que se llama La Chala.
Pero puede ser que usted va a hacer la investigación en la ciudadela, no sé, los Jardines del Salado u otra ciudadela. Entonces, ahí usted le adapta los nombres de las calles, etcétera, a su proyecto de grado. Y esta tablita de la población, esta va tal y como está aquí. Usted solo va a encuestar a 10 personas adultas y va a entrevistar solo a una persona, va a ser la entrevista. En total, 11 personas. Por tanto, las 11 personas constituyen el 100% de la población y las 10 personas de la encuesta constituyen el 90% y la única persona que va a entrevistar corresponde al 10%. Es decir, esta tablita que está aquí va tal y como ustedes la ven en la pantalla. ¿Sí? Entonces, preguntas hasta aquí, jóvenes. Preguntas. Entonces, borramos eso que va, la técnica e instrumento de recolección de información. Sí, esos subtítulos que usted tiene ahí en su formato del proyecto de grado, los borra y los cambia por estos subtítulos de esta diapositiva. ¿Sí se comprendió esa parte? Disculpe que interrumpa. ¿Sí puede hacer el favor de leer el chat? Ya. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, en la parte del cuadro de población, ¿ponemos lo mismo o hacemos diferente? No, la misma. Pero, a ver, con eso no quiero decir, bueno, háganle una captura y le pega la captura. No, pues usted mismo diseñe la tabla, pero los datos van a ser los mismos. Sí, los datos van a ser los mismos. Después les voy a enseñar cómo hacer una tabla según las normas AP. Por ahora, quedémonos así con esta tablita. Va igualita la tabla. Ya, joven Azúa, ya al final voy a revisar nuevamente esas asignaciones de la materia de investigación y ahí voy a volver a revisar el trabajo que usted me escribió por WhatsApp. Ya, luego de eso viene esta parte, jóvenes. Dice resultados y análisis e interpretación de resultados. Aquí usted va a tener los siguientes subtítulos o apartados. Dentro del 2.10 van a ir los resultados. Luego, 2.10.1 van los resultados de la entrevista. Es decir, aquí tiene que copiar cada pregunta de la entrevista y tiene que sintetizar la respuesta que dio el entrevistado. Esa respuesta no tiene que inventársela usted. Debe hacer realmente la entrevista cuando ya le toque hacer. Entonces pone las 5 preguntas, van a ser 5 preguntas de entrevista, anoten 5 preguntas de entrevista. Luego aquí va a colocar los resultados de la encuesta. Asimismo, se coloca la pregunta de la encuesta y luego hay que colocar los resultados en una tabla, en un gráfico estadístico, etc. Eso ya les voy a explicar después cómo se hace. Y luego aquí está también la lista los resultados de la lista de cotejo. Asimismo, se coloca la lista de cotejo con las respectivas respuestas que dieron las personas. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí ustedes van a hacer esta parte del marco metodológico, solo que todavía no van a aplicar las encuestas. Todavía no, porque primero van a presentar las preguntas de la entrevista, de la encuesta y la lista de cotejo, pero vacías. Todavía no aplican la entrevista, ni la encuesta, ni ninguno de los instrumentos. A ver, entonces vamos a ver cómo diseñar la entrevista. A ver, la entrevista, el guión de la entrevista es simplemente un conjunto de preguntas abiertas o mixtas que usted realiza a una persona que usted elige para entrevistar. ¿Cuántas preguntas va a redactar para la entrevista? Anoten. En total usted va a redactar 5 preguntas, de las cuales 3 preguntas van a ser abiertas y 2 preguntas van a ser mixtas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas?
Son preguntas donde el entrevistado puede argumentar, puede extenderse en su respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, esta pregunta, ¿por qué las calles del barrio La Chala, por ejemplo, permanecen siempre contaminadas por plásticos? Esa es una pregunta abierta, porque el entrevistado, al hacerle esa pregunta, se va a extender y va a responder todo lo que considere conveniente. Esa es una pregunta abierta. Otra pregunta abierta sería, ¿cuáles son las causas de la contaminación del barrio La Chala, por ejemplo? Otra pregunta abierta podría ser, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación de las calles en La Chala? Mire, esas preguntas que le permiten al entrevistado extenderse ampliamente en su respuesta, esas se llaman preguntas abiertas. De ese tipo, usted va a redactar 3. Y va a redactar 2 preguntas mixtas. ¿Cuáles son las preguntas mixtas? Son preguntas que inicialmente son dicotómicas, es decir, que admiten solo 2 respuestas. Puede ser la respuesta sí y no, o puede ser la respuesta verdadero o falso, por ejemplo. Esas son dicotómicas, que solo le da chance para responder sí o no. Pero, ¿por qué se llama mixta? Porque luego le dan la oportunidad de argumentar más al entrevistado. Entonces, un ejemplo de pregunta mixta sería, ¿está usted de acuerdo en que la contaminación de las calles puede traer enfermedades? ¿Sí o no? Aquí está la parte dicotómica. Pero en el momento que usted le agrega, ¿por qué? En ese momento usted le está dando la oportunidad de ampliar y argumentar su respuesta. Estas son las preguntas mixtas. Entonces, de este tipo de preguntas mixtas, usted va a hacer 2. De acuerdo a su tema. Ojo, jóvenes, tienen que hacer preguntas inteligentes. Ustedes son jóvenes inteligentes y sus preguntas tienen que ser inteligentes también. No van a hacer preguntas obvias. No van a decir, ¿la contaminación es buena o mala? No, pues eso ya un niño de inicial ya sabe eso. O sea, no hay que hacer preguntas obvias. Tienen que ser preguntas inteligentes que a usted le permitan descubrir, indagar información útil para su proyecto de investigación. Entonces, piense muy bien qué preguntas puede hacer a la gente que puedan darle luz para su investigación, que puedan aportar datos, conocimientos para su investigación. ¿Sí? A esas preguntas en las tesis de grado, cuando ustedes vayan a la universidad, esas preguntas van relacionadas para dar cumplimiento de los objetivos específicos, por ejemplo. Pero eso en una tesis de grado. En este caso, en el proyecto, todavía no vamos a ese nivel. Ya, entonces, preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro cómo hacer la entrevista? A ver, voy a preguntarle vamos a ver, a María José Quimí. A ver, María José, ¿cuántas preguntas van a diseñar para la entrevista? Hay que hacer 5 preguntas, son 3 abiertas y 2 mixtas. Muy bien. A ver, haga usted una pregunta abierta. ¿Cuál sería una pregunta abierta, por ejemplo? Sería a ver, déjeme pensar. De cualquier tema, ¿verdad? Sí. Cualquier... Eso es solo para poner el ejemplo. ¿Cuál sería una pregunta abierta? Sería también una pregunta, sería ¿cuáles son las causas por las que hay basura en las calles, tal, así? Ya, bueno, sí, esa es una pregunta abierta. ¿Cuáles son las causas por las cuales hay tanta basura en las calles? Ese podría ser una pregunta abierta. ¿Ya? Entonces, muy bien, hasta aquí está entendido lo que es la entrevista. Muy bien, usted ya sabe cómo diseñar un guión para la entrevista. ¿Cómo se lo diseña? Pues haciendo 5 preguntas abiertas. 3 de las cuales, mejor dicho, son abiertas y 2 preguntas mixtas. Vamos al siguiente instrumento. Usted va a aplicar otro instrumento que se llama encuesta. En la encuesta, en cambio, las preguntas tienen que ser cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Son las preguntas donde las opciones de respuesta ya vienen definidas por el investigador, es decir, por usted. Usted de antemano ya le da cuáles son las opciones de respuesta y el encuestado no puede salirse de esas opciones. Solo puede elegir una de las opciones que usted le da.
Eso es una pregunta cerrada. Para esas opciones de respuesta, usted va a utilizar lo que se llama o se conoce como escala de Likert. Hay diferentes escalas de Likert. Hay de satisfacción, de grado de importancia, de repetición, frecuencia, de puntos de dificultad, etc. Una escala de Likert, para que se le haga más fácil entender, es esto de aquí, jóvenes. Miren, estas 5 opciones, esto es una escala de Likert. Esto que estoy encerrando en el cuadro, esto es la escala de Likert. En este caso, es una escala de Likert de frecuencia. Miren las opciones, dicen nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi todos los días, eso es frecuencia. A mí me da a entender con qué frecuencia está sucediendo una cosa. Esta es una escala de Likert de frecuencia. Entonces, la pregunta cerrada, en la pregunta cerrada, usted ya le da esas 5 opciones de respuesta. Por ejemplo, le dice, ¿considera usted que la contaminación de las calles se debe a la falta de educación de los moradores del barrio? Y aquí está la escala de Likert. Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi todos los días y todos los días. Entonces, aquí, jóvenes, ustedes tienen que diseñar las preguntas con mucha inteligencia. Usted tiene que analizar su pregunta y ver qué escala de Likert es la que le conviene. Puede ser que no le convenga a su pregunta una escala de frecuencia. Puede ser que su pregunta más bien le conviene una escala de satisfacción. Supongamos que usted pregunte, ¿usted cree que las autoridades han hecho lo suficiente para prevenir los contagios de coronavirus en la ciudad de Guayaquil? Y le pone una escala de Likert de satisfacción. Esa escala de Likert podría ser totalmente en desacuerdo, ni acuerdo, ni en desacuerdo. Luego le puede poner en desacuerdo y totalmente de acuerdo, por ejemplo. Entonces, esas palabritas le da a entender el grado de satisfacción que usted manifiesta o que el encuestado manifiesta con la pregunta que usted le hace. Entonces, así se hacen las preguntas para encuesta. ¿Cuántas preguntas va a hacer? Usted va a hacer 5 preguntitas nada más, con su respectiva escala de Likert cada uno. ¿Sí? Preguntas sobre la encuesta, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? ¿Ustedes dónde va a encontrar las escalas de Likert? En Internet. Hay millones de ejemplos de escalas de Likert. Y usted coloca la que más se relaciona y tiene lógica con su pregunta. ¿Sí? Finalmente, aquí está la lista de cotejo para la observación. ¿Qué es una lista de cotejo? Una lista de cotejo es esta tablita que ustedes ven aquí en la pantalla con 5 criterios. Usted va a poner 5 criterios de acuerdo a su tema de proyecto de grado. Yo aquí coloqué un criterio de acuerdo al tema de la contaminación de las calles. Por ejemplo, ¿para qué sirve la lista de cotejo? La lista de cotejo sirve para salir a la calle, al lugar donde usted va a hacer la investigación, donde usted está observando, analizando el problema que sucede en esa calle, y le sirve para usted registrar lo que usted observa. Entonces, para ello, usted previamente redacta estos 5 criterios. Los escribe estos 5 criterios que tienen que estar de manera muy inteligentemente redactados, estos 5 criterios. Por ejemplo, el primer criterio que he colocado aquí, los moradores sacan la basura fuera del horario establecido. Entonces, yo salgo a la calle, analizo y veo, por ejemplo, hoy día no es día de que saquen la basura, pero yo veo que los moradores han sacado la basura a la calle, entonces yo marco en mi lista de cotejo, marco el casillero sí. Es decir, los moradores sí sacan la basura fuera del horario. Y aquí anoto una pequeña observación. Por ejemplo, esto incrementa la contaminación. Le puedo poner más. Le puedo poner, por ejemplo, los perros y gatos de la calle se acercan, rompen las fundas y producen malos olores. O sea, todo lo que yo observo lo redacto aquí en la lista de cotejo. Y así yo escribo otros criterios, observo si se cumple o no se cumple ese criterio, marco de acuerdo a lo que yo observo. No tiene que inventarse nada aquí. Usted simplemente marca lo que usted observa y coloca la respectiva observación o los respectivos detalles que usted está observando. Y eso es todo. Esa es la lista de cotejo. Para la próxima semana, por lo pronto,
deben presentar todo esto, pero sin las respuestas. Es decir, todavía no aplique la lista de cotejo, ni la encuesta, ni la entrevista. Solo presente las preguntas y la tablita de la lista de cotejo, presente las vacías, solamente ya estructuradas. ¿Sí? Está por demás decirles que cuiden la ortografía. Creo que eso ya está por demás decirles que redacten bien las preguntas, que cuiden la ortografía. Eso usted ya lo sabe por intuición. Eso usted ya lo sabe por lógica, que hay que redactar la pregunta con toda claridad. Si es pregunta, tengo que ponerle signos de pregunta. ¿Sí? Es decir, la pregunta tiene que ser lo más clara posible. ¿Para qué? Para que el entrevistado o el encuestado no le vaya a decir, oiga joven, oiga señorita, ¿sabe qué? No le entiendo esa pregunta. ¿Qué mismo me está preguntando? ¿Qué quiere decir? Entonces, para evitar eso, haga preguntas bien formuladas, haga preguntas bien claras. Incluso si usted no está lo suficientemente seguro y usted dice, ¿será que esta pregunta está clara o no será clara? Haga una pruebita. Hágale esa pregunta a su hermano, a su hermana, a su mamá, a su papá. Dígale, mamá, te pregunto tal cosa. Hágale la pregunta. Y luego diga, ¿sí se entendió la pregunta o no? Esa es una manera de contrastar y ver si la pregunta está suficientemente clara para que todo el mundo la entienda. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, jóvenes, en este momento, los conceptos de entrevista, de encuesta y todo eso, eso ya lo van a buscar ustedes en la casa. En este momento, en estos minutos que nos quedan, ustedes van a comenzar a redactar las preguntas. A ver, quiero que redacten por lo menos una pregunta abierta, una pregunta cerrada para la encuesta y un criterio para su lista de cotejo. Ya, eso vamos a hacer ahorita en este momento. Y le voy a ir preguntando uno por uno a ver si está bien la pregunta. ¿Ya? Para eso nos volvemos a conectar y mientras tanto voy a seguir revisando las asignaciones también mientras ustedes desarrollan esas preguntas. Entonces, vámonos y nos conectamos nuevamente, por favor. ¿Sí?